Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video. Vamos a hacer kokedamas sin musgo. El cultivo de las kokedamas es una técnica japonesa de mucho trabajo, similar a la técnica del bonsái. Esta técnica trata de dar vida a las plantas en espacios pequeños y reducidos e inhóspitos. Pero como en algunos países no se admite colocar musgo, bueno, nosotros lo vamos a realizar con césped. Los materiales que vamos a usar son los siguientes: un pequeño pedazo de césped filipino. Las plantas deben ser de poco tamaño. En este caso le vamos a colocar sábila y un anturio, piola, tijera, tierra de sembrado. Esta tierra le he puesto un poco de arcilla para que pueda retener el agua. Colocamos el césped abajo y de ahí le colocamos la tierra. Le hacemos un huequito, colocamos la planta y vamos cerrando con cuidado. Le vamos a ir dando forma. Cortamos la piola y comenzamos a dar vuelta para que la kokedama no se nos desbarate. Pero la comenzamos desde la parte del medio, a darle la vuelta. Ahora le vamos a colocar una piola para guindarla en el espacio que a nosotros nos guste. Recordar, esta planta dejarla en sombra para que ésta se establezca. Después ya la colocamos en semisombra. Los cuidados que le vamos a dar son los siguientes. Como hemos trabajado de una forma diferente a la kokedama original, el riego tiene que ser pasando un día. La sumergimos en una bandeja. Antes de colgar, esperamos que todo el agua escurra y luego la guindamos otra vez. La fertilización lo vamos a hacer con un abono foliar cada 2 meses para mantenerla hermosa. Si no saben cómo aplicar el abono foliar, aquí arriba les dejo un video de cómo aplicar fertilizantes. Con el paso del tiempo, la planta crecerá y será necesario emplear la bola. Para eso, retiramos el césped, aplicamos más tierra, hay que romper la bola que ya estaba creada y volver a cubrir. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta la próxima.